Último minuto. Es la mayor tragedia en la historia del Parque Nacional Torres del Paine. 5 turistas extranjeros murieron en medio de duras condiciones climáticas. Tras confirmar que no existen otras personas desaparecidas, se mantendrá el operativo para poder recuperar los cuerpos y trasladarlos hasta Puerto Natales. Claro, mientras tanto siguen los cuestionamientos del por qué los senderos están habilitados bajo condiciones climáticas consideradas como extremas. Estamos con Loreto Figueroa, que está precisamente en Puerto Natales. Nos cuenta más detalles. Loreto, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos desde la provincia de Última Esperanza en una jornada donde la emergencia y la tragedia ha enlutado al rubro del turismo y también a toda la comunidad. Tal como ustedes lo señalaban, finalmente son 5 de las personas que perdieron la vida al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Lo que iba a ser un trekking para poder disfrutar de la 8ª maravilla del mundo culminó en esta tragedia con duras condiciones climáticas. Precisamente todos los detalles sobre lo que sucedió en estas jornadas los vemos en la siguiente nota. Please help, por favor ayuda. Ese fue el mensaje publicado en Facebook que alertó sobre la tragedia en las alturas de las Torres del Paine. El mensaje especifica: por favor, ayuda. Estamos en el campamento Los Perros en Torres del Paine. Personas estaban subiendo por el paso John Garner más temprano hoy y el clima se ha vuelto muy malo. Estamos atrapados por la nieve. Vientos sobre 180 kilómetros por hora, nieve, bajas temperaturas y además viento blanco. Todo eso se mezcló para un desenlace fatal. Lamentablemente tenemos que informar de 5 personas fallecidas. Por tanto, extendemos, por cierto, nuestras condolencias familiares, amistades. El resto de las personas se encuentran empadronadas, por tanto, en la fase de búsqueda culmina por acuerdo a la mesa del COVID. Murieron 2 ciudadanos mexicanos, 2 alemanes y una británica. Dejó la mayor tragedia en la llamada 8ª maravilla del mundo. Esta expedición en el sector de la O, el lunes por la tarde, cuando recorrían un sendero de al menos 6 horas en un duro trekking entre la guardería Los Perros y el paso John Garner. Uno de los mayores desafíos en el circuito grande es el paso John Garner. Por su exposición, estamos al lado de los campos de hielo sur. Eso significa que estamos expuestos a bajas temperaturas, el viento aumenta esta sensación térmica. El clima, el cambio es muy brusco, tenemos que contar con el equipo adecuado, tenemos que contar con la preparación adecuada. Estos son algunos registros de las condiciones climáticas en las torres tan extremas que han hecho imposible que puedan volar drones o helicópteros, pese al duro trabajo que está haciendo en tierra Carabineros, el Ejército y la CONAF. Este registro lo hizo una turista que bajó de la zona un día antes. Y de hecho también me tocó clima donde había mucha lluvia también. Mi carpa se mojó. Muchos de nosotros que estuvimos en Peine Grande tuvimos que quedarnos una noche más. Habíamos planificado un día para ir a hacer el sendero Base Torres y bueno, el clima no ayudó para nada. ¿Contaban o no con permiso? ¿Por qué? Pese a las duras condiciones, ¿el parque permanecía abierto? Nosotros tenemos normado, en invierno se cierra y esto solo con guía. Y en noviembre se abre el macizo Paine en particular, va contra las manecillas del reloj el girar en el Parque Nacional, en el macizo Paine. Y estos son 100 personas diarias que se pueden liberar desde el campamento Querón hasta el campamento Grey. Esas 100 personas van en los refugios concesionados hoy día por la empresa Vértice Patagonia. Es decir, que ellos iban sin guía al momento de... Algunos con guías. Eso estamos clarificando ahora, cuáles son los grupos con guía y cuáles son los grupos que iban independientes. En medio del frío y del duro clima, otra pregunta se dejó caer sobre el delegado presidencial, acerca de versiones de falta de personal el día domingo en el parque, producto de permisos para ir a votar. Muchas cosas contribuyeron a esta desgracia. También la falta de personal de CONAF en la guardería Perros, que ellos dan la pauta para ver si se puede seguir o no, y justo debido a las elecciones no había nadie en ese sector. Nuestra labor ahora está en la búsqueda, rescate y evacuación y que por cierto se harán las investigaciones correspondientes si hay eventual faltas administrativas sobre lo sucedido.
El rescate de los cuerpos se complejiza porque aún no existe una ventana climática. ¿Qué pasó? ¿Por qué caminaron con clima adverso? ¿Iban o no con guía? ¿Había suficiente personal en el parque? ¿Y fue oportuna la respuesta al rescate? Iniciamos, conforme a lo indicado por la Fiscalía, el trabajo de fijación, ¿no es cierto?, de los cuerpos en terreno y para posteriormente trasladarlos a un punto de extracción por parte de la Fuerza Aérea. Solo dudas en la peor tragedia en la historia de las Torres del Paine, que cobró la vida de 5 turistas extranjeros en medio del frío y de la belleza de un paisaje tan lindo como inhóspito. Un desenlace fatal para estas personas que vinieron a disfrutar de la octava maravilla del mundo. Pero ¿dónde fue donde finalmente se gestó toda esta tragedia? Para aquellas personas que se manejen un poco más, el Parque Nacional Torres del Paine tiene circuitos como el ascenso a Base Torres, la W y la llamada O, precisamente en esta, que es para aquellas personas que son un poco más avesadas y que tienen que ir mucho más preparadas. Fue ahí donde precisamente ellos encontraron este fatal desenlace entre el Camping Perros y el Paso John Gardner, un lugar que emblemáticamente los expertos nos dicen es de suma complejidad, pues no hay árboles, no hay arbustos, es un espacio abierto donde hay morrena, donde es difícil ahí poder transitar. Precisamente durante esta jornada estuvimos conversando con 2 guías que son expertos, que trabajan en el Parque Nacional Torres del Paine y nos comentaron con respecto a esta situación. Escuchemos. Si no hubo control porque había ausencia probablemente de guardaparque, no había cómo prevenir, ya que los turistas puedan continuar o esperar en el campamento de los perros. Tener 5 que están muertas, o sea, es algo que no nos había pasado nunca. A ver, si nos puedes ayudar con información. Primero, ¿hay alguna certeza o indicio de cuáles son las razones de la muerte? ¿Hipotermia, golpe, algún tipo de traumatismo? Porque evidentemente los cuerpos todavía no han sido rescatados. Entonces, primero, establecer cuáles son las causales. ¿Hay información sobre eso? Y lo otro tiene que ver con la ropa técnica. Con Carolina, acá nos preguntamos. Suponemos que hay gente que va en estas condiciones, con esta advertencia climatológica, debe estar provista de ropa técnica, ¿no?, de alta resistencia a estas condiciones. Preliminarmente se presume que sería a raíz de la hipotermia. Uno de los puntos más importantes que nos hacía hincapié los guías es que la diferencia de temperatura en la zona de montaña, ya habiendo viento, además nieve, eso significa que la temperatura baja de manera muy drástica y por lo tanto la situación se complejiza. ¿Qué es lo que señalaban con respecto a cómo las personas se tienen que vestir? Obviamente por capas, pero dada la situación compleja en que se encontraban, pareciera que simplemente esto no pudo ayudar. Nosotros estuvimos conversando bien temprano en la mañana con una visitante que venía desde Perú y ella nos dijo que su estrategia fue utilizar estas mantas térmicas y ponérsela por dentro. Eso sí, ella estaba yendo a otro punto del Parque Nacional Torres del Paine, o sea, ni siquiera estaba realizando estos recorridos de montaña donde, como les señalaba, la temperatura es mucho más agreste, mucho más difícil de poder sobrellevar. Loreto, y lo último, mañana se va a llevar a cabo la recuperación de los cuerpos. Suponemos que las condiciones del clima van a ser aptas para realizar ese operativo que no se pudo realizar hoy. Preliminarmente sería eso de las 8:30 de la mañana a la hora que podría salir la aeronave para hacer este rescate. Eso sí, todo depende de las condiciones climáticas y como saben bien, aquí en la Patagonia esta situación puede cambiar de un minuto a otro. Por lo tanto, esto es un operativo del cual todavía se está trabajando, pero esa sería la hora donde entonces comenzarían a realizarse finalmente
finalmente el poder descender los cuerpos de la lamentable situación de estas 5 personas que perdieron la vida ahí en el Parque Nacional Torres del Paine. Trágica la situación. Loreto, muchísimas gracias con la información. Vamos a seguir en contacto porque además hay mucho que investigar. Una de las guías decía, como era día de elecciones, no había nadie, pero eso no puede ser, digamos, una justificación para que no se entregue una explicación, una alerta de que no es apto el parque para este tipo de recorridos. Todavía hay harto que saber. Muchas gracias, Loreto. Seguimos en contacto.